Hace poco estábamos en una cena con una exdirectivo de Pepsi, también de Chupa Chup, y decía, la humanidad tiene dos principales problemas, y uno es la comunicación y otro es la toma de decisiones. Hablabas de naturalidad, tiene mucho sentido, pero antes para tener esa naturalidad tienes que saber muy bien cómo quieres comunicar y cómo quieres que la gente te perciba. Mira, Winston Churchill decía, me he pasado toda la noche preparando la improvisación de mañana. Y eso es naturalidad, prepararte la improvisación. La naturalidad no es decir lo que siento en este momento. En el momento que tú te des cuenta de tu utilidad, entenderás qué tipo de contenido tienes que compartir en redes, porque todo va a girar sobre ese eje. Pero en la simplicidad es la mayor de las sofisticaciones. No lo decía yo, lo decía Leonardo da Vinci. Es muy complicado ser simple, pero esa es la base de la comunicación. La sencillez de entender qué haces para desde ahí a lo mejor buscar un propósito mayor, pero empieza por ahí también, ten claro lo que estás haciendo y cómo sirves al mundo. Pero ahora hay una corriente que es como, puedo crear una comunidad muy rápido. ¿Cómo? Siendo viral desde la polaridad máxima, pero yendo a extremos muy agresivos. Creces muy rápido. ¿Tú crees que esas personas, tú crees que ya lo sufre todo el hate? La gente piensa que solo siendo polémico va a vender. Si eres polémico, la polarización funciona o aquí, o conmigo o sin mí. Realmente cuando tú te vas a dormir, te acuestas tranquilo, mínimo. Yo creo que Yado sufre y va a seguir sufriendo porque no es sostenible en el tiempo tener un personaje y yo no creo que él sea así. Hermanos, hermanas, bienvenidos al podcast de Crece Sin Límite. Hoy tenemos a Eli Romero, experta en comunicación y autora del podcast ¿Tiene sentido? Podcast, bienvenida, un placer tenerte aquí. El placer es mío, venir a compartir en el otro lado. Yo encantada de hablar. Una maravilla tenerte por aquí. Vamos a hablar de comunicación. Hace poco estábamos en una cena con una exdirectivo de Pepsi, si no me equivoco también de Chupa Chup, y decía, creo, en mi opinión, que la humanidad o la especie humana tiene dos principales problemas. Y uno es la comunicación y otro es la toma de decisiones. Entonces, bueno, no sé si cambiaremos el mundo o no, pero creo que es un temazo y vamos a por ello. La primera pregunta creo que es obligada. Empezaremos hablando de empresa y luego igual nos vamos más a marcas personales. Pero ¿cuál es el primer error que cometen las empresas a la hora de comunicar? Para mí, el primer error es que las empresas quieren ir a todos lados vendiendo su libro. Piensas que tienes un libro y tienes que venderlo. Y la gente se prepara discursos de venta, se prepara todos los gatillos, los disparadores, tienen como discursos muy encorsetados. Y estamos en una era de la comunicación donde el mensaje es más natural que nunca. La gente se pone en TikTok, dice lo que sea y se hace viral. Pero por otro lado, las marcas, las empresas quiero decir estos atributos de esta manera, de esta forma, y se ha perdido lo que hoy nos gusta, que es contármelo de amigo a amigo, de persona a persona, no de marca a marca. Entonces, para mí, el principal error es que la gente va a todos lados a vender su libro. Vienes a un podcast, voy a vender mi libro. A mí me pasa que cuando creamos contenido en nuestro podcast, tengo invitados que a los 2 minutos ya están hablando y diciendo, porque esto lo desarrollo más en mi libro, esto lo cuento todo en mi curso y yo por dentro hago. Se acaba de cargar su venta. Yo creo que una clave, que la gente que va a podcast que más vende son los que nunca pronuncian lo que venden. Ni que tienen un libro, ni que tienen un programa. La clave para vender más comunicando es dar todo lo que sepa y quepa en ese espacio. Si tú cuentas, si tú hablas, si tú entregas, la gente va a querer comprarte, pero porque no le estás diciendo que te compre. Es un discurso más natural y yo creo que ahora los podcasts abrimos un espacio de 1 hora, hora y media, 2 horas, donde puedes hablar de tu libro sin hablar de tu libro. No es fácil, porque tienes que entrenarte, porque tú quieres hablar de tu libro. Yo he venido aquí ¿a qué? Todos venimos con una intención. Yo no vengo solo a divulgar. Hasta que el divulga está vendiendo una idea. Entonces yo creo que el primer error básico, fundamental, es pensar que vendiendo tu libro vas a vender libro. Y ahí requiere ya trabajar lo que es la improvisación, lo que parece una improvisación. Y la gente no se lo prepara. La gente piensa que solo siendo polémico va a vender, que solo dando 4 ideas locas va a vender. Y creo que eso es un gran error. Claro, hablabas de naturalidad, tiene mucho sentido, pero antes para tener esa naturalidad tienes que saber muy bien cómo quieres comunicar y cómo quieres que la gente te perciba. Entonces, ¿cómo te preparas esa línea comunicativa sabiendo cuáles son los pilares centrales de tu comunicación? Yo creo que otro error, emprendedores, marcas,
que nunca entienden o no saben cuál es su posicionamiento de marca. Es muy difícil saber quiénes somos como personas. Imagínate definir qué somos como marca. Antes hablaba, ¿no? Los dos principales errores de la humanidad o de los desafíos, diría yo. Uno es aprender a comunicarnos y el segundo es tomar decisiones, pero es que está ligado completamente. Para mí el nivel 1 de comunicación es que la gente entienda cuáles son mis decisiones y las respete. Porque todo al final una negociación viene de una toma de decisiones. La gente no sabe decidir, entonces la gente no toma la decisión que quiero que la gente entienda que es mi marca. Y la gente empieza a comunicar y a hacer vídeos donde se pierde el sentido. Muy pocas marcas encuentran sentido a la comunicación que hacen. Muy pocas. No trabajan la identidad verbal porque no sabes lo que son. Y la identidad verbal, o sea, Yados es pura identidad verbal. La gente se queja, que siempre dice lo mismo. Bravo, porque la gente solo entenderá lo que tú eres si repite lo que eres. Charuca, por ejemplo, tiene una identidad verbal brutal. Tú dices jefaza y sabes que es ella. Y eso es comunicación y eso es importante. Pero la gente no se para. La gente quiere seguidores y vender. Pero para que la gente te compre, tiene que saber qué compra. Mira, Winston Churchill decía, me he pasado toda la noche preparando la improvisación de mañana. Y eso es naturalidad, prepararte la improvisación. La naturalidad no es decir lo que siento en este momento. Realmente, yo no sé lo que me vais a preguntar. A mí no me habéis pasado ningún guión, pero yo sí sé lo que voy a decir. Porque yo sí he preparado mi comunicación, yo sí he estudiado lo que yo quiero comunicar. Pero tiene que parecer natural porque ya es naturalmente natural. Tiene que salir de dentro, tiene que estar integrado. Pero es verdad que o tienes un don, pero el don puede ser la facilidad de conectar ideas, de expresarlas, de decir a cámara algo, ¿no? Que se te dé bien de manera natural. Pero la mayoría de la gente practica y practica. O sea, no hay otra forma de ser un buen orador, solo hablando. Mr. Beast decía, ¿no? En creación de contenido, mientras que él aprende subiendo vídeos a YouTube, fracasa a los ojos de los demás. Y es verdad, la comunicación tiene eso, es decir, la primera vez lo haré regular, la segunda un poquito mejor, pero obviamente tienes que tener una metodología, una estructura, eso siempre ayuda, pero tienes que practicarla. No por aprenderte la teoría vas a abrir la boca y van a salir flores, no es así. Realmente tú tienes que prepararte, entrenarte y cuando te inviten a un podcast, di sí. ¿Qué voy a ganar yo ahí? Da igual, vas a ganar naturalidad en tu mensaje. Yo creo que muchas veces también el guión, si no eres suficientemente bueno, encorseta tanto que estás tan pendiente de seguir el punto 1, 2, 3, 4, que cuando ves que te has dejado el 3, te bloqueas porque te has pasado y estás muy pendiente, ¿no? de decir lo que tenías, ¿no? En lugar de fluir, ¿no? Yo siempre digo, por ejemplo, una venta, para mí vende mucho más hacer una venta desde la pasión y desde el corazón y decir, es que esto es la hostia, que no el decir, no, ahora pongo un precio alto, luego lo tacho y ahora toca esto, que está bien, pero si vendes desde la pasión y desde el corazón, o sea, creo que no hay comunicación que conecte más, ¿no? Que esa, ¿no? La que sale de dentro. Para mí una de las claves en comunicación es que te creas lo que dices. La gente se prepara discurso, la gente sale con un pitch de venta que tú dices, pero ¿tú te estás creyendo lo que estás diciendo? ¿Tú de verdad crees que esto me va a cambiar la vida? ¿Tú de verdad crees que esa promesa es sostenible? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente no se cree lo que cuenta. Y creo que especialmente en España, la gente es muy insegura hablando. Muy insegura. La gente no se prepara comunicativamente. La gente no entiende qué necesita escuchar la audiencia. Y ahí voy, yo creo que una de las claves para que un discurso o algo llegue, la gente tiene que aprender a regalar titulares. Yo vengo aquí, yo tengo la obligación de prepararme un titular para vosotros. Obviamente no lo voy a decir. Nadie sabe cuál es mi titular para vosotros, pero yo antes de venir he tenido que preparar un titular. Y la gente viene esperando que vosotros saquéis el titular de mí. No, es mi responsabilidad y esto es muy estoico. ¿Yo qué puedo hacer? Yo no sé lo que me vais a preguntar, no sé qué habéis preparado ni cómo lo habéis preparado, pero yo sí sé lo que quiero decir, yo sé mi titular y yo quiero que de aquí salga un buen contenido. Entonces, eso requiere mucha seguridad en el mensaje y creer en lo que digo, en cómo lo digo y que se sostenga.
Nos quedamos más tranquilos entonces. Oye, y hablando de marcas y titulares, ¿cuál crees que puede ser un buen punto de partida para comunicar con identidad siendo una empresa? Me viene a la cabeza Simon Sinek, ¿no? Tiene su tesis respecto a empieza por el porqué. Explica, pone el caso práctico de Apple, ¿no? Ellos defienden el hacemos las cosas distintas, cambiamos el mundo, pensamos diferente, por eso construimos y diseñamos productos increíbles. ¿Me compras el iPhone? Que sería muy distinto empezar desde cómprame el iPhone, este es mi cómo, y que seguramente ni siquiera tengo una visión. Entonces, bajo tu punto de vista, como experta en comunicación, ¿desde dónde partimos como marcas para saber quiénes somos y hacia dónde vamos? Para mí es muy importante que yo piense, Eli Romero, ¿qué es? ¿Quién es? Yo tuve una época con una agencia de comunicación donde en el sector de los negocios digitales era la de los medios. ¿Por qué? Hacía temas de prensa, de PR. Claro, Eli es la de los medios. Yo ya tengo una etiqueta. No nos gustará en este mundo tener etiqueta, pero nuestra mente segmenta la información de manera muy cuadriculada y te coloca en un sitio. Eso es un posicionamiento de marca. ¿Dónde me está colocando la gente? Pero para que la gente te coloque en un sitio, tú te tienes que colocar también en ese sitio. Vale, soy la de los medios. Error de la gente es que soy mucho más. Ya, pero tú no le puedes decir a la gente ni todo lo que has estudiado, ni todas las formaciones que tienes, ni el mucho más que solo entiendes tú, porque después lo cuentas y lo cuentas de una manera tan difusa que nadie lo entiende. Vale, yo soy la de los medios. ¿Qué pasó? Entró en un grupo de mastermind que teníamos otras personas que tenían una agencia también de comunicación y la gente, esto me lo contó un amigo, dice, han dicho en el grupo, no hacen lo mismo que Eli. Bien. Eso es posicionamiento de marca. Algo tan básico como dónde me coloco yo, y aquí ya podemos empezar en rangos de precio, en rango, pero básico es a qué me dedico. Y la gente hoy en día se hace una bola con lo que se dedica. No soy un coach holística de tal y cual y hago, es como no he entendido nada. Dime cómo me vas a ayudar. La gente no entiende la propuesta de valor y es algo que hay que entender a nivel de posicionamiento. No, la propuesta de valor la gente la piensa sobre mí. No, es sobre tu audiencia. Cómo tú eres útil para la persona que tienes enfrente. Cuando tú te paras a entender cuál es mi utilidad en el mundo, entonces empezarás a entender dónde te tienes que posicionar. Porque los reposicionamientos de marcas son ya como cosas de otro nivel y estratégicamente hay marcas que giran y lo hacen muchas. Pero como punto de partida, pregúntate cuál es tu propuesta de valor, pero no la pienses de modo filosófico. Hazte la pregunta, ¿yo para qué soy útil para los demás? En el momento que tú te des cuenta de tu utilidad, entenderás qué tipo de contenido tienes que compartir en redes, porque todo va a girar sobre ese eje. Vas a entender, como Simon Sinek, encuentra tu porqué. Tú escuchas sobre el porqué y sabes de dónde viene y solo hablas del porqué. La gente se prepara unas parrafadas, lo invitan a conferencia, preparas unos PowerPoint, que eso es matar la comunicación, cuando es mucho más básico, pero en la simplicidad es la mayor de las sofisticaciones. No lo decía yo, lo decía Leonardo da Vinci. Es muy complicado ser simple, pero esa es la base de la comunicación. Encuentra tu porqué. ¿Escuchas por qué? Simon Sinek, esos posicionamientos. Para llegar a eso, ¿qué es? Un pensamiento estratégico. Y tienes que ver, es como yo como marca, ¿qué hay fuera? ¿Qué hay en la competencia? ¿Qué hueco ocupo yo y tiene sentido? Pero también puede tener sentido meterte en un mercado hipersaturado. Si tiene sentido para ti, tiene sentido. Porque en el mercado hay hueco para todo. Ahora hay que ser un poco después inteligente. Me he metido en el mundo de los podcasts donde hay mucho, cómo encuentro mi hueco y cómo voy creando mi identidad verbal. Porque ahora yo todo lo que hablo, muchas veces hablo de tiene sentido, del efecto tiene sentido. Estoy construyendo una identidad verbal, pero eso no se construye de la noche a la mañana. Se construye caminando. Y la gente lo quiere todo antes de tener un negocio, lo quiero para allá. No, la comunicación tiene que ser natural. Y para ser natural, tiene que entrar dentro de ti y te tienes que sentir muy cómoda defendiendo el mensaje. Y no todo el mundo se para a pensar en qué sitio quiero estar, cómo quiero que la gente me recuerde. Y ahora empiezo lo más complicado de todo. Pico, pala, pico, pala, pico, pala. La publi, le das un botón, lo estoy simplificando mucho, pero es verdad, y salgo. Acción-reacción. Claro. ¿Y tú quieres crecer rápido? ¿Quieres tener visibilidad rápido? Publi de pago. Yo he escalado así un negocio muy rápido, poniendo mucho dinero y recibiendo mucho dinero. Pero la comunicación no funciona así, no hay atajo. Son decisiones estratégicas, cosas que nos cuestan mucho tomar.
y empezar a comunicar. Segundo desafío de la humanidad que nos cuesta mucho comunicar. Creo que has dado con una clave que tiene que ver con la sencillez de entender qué haces para desde ahí a lo mejor buscar un propósito mayor, pero empieza por ahí también, ten claro lo que estás haciendo y cómo sirves al mundo. Me ha gustado, ¿no? Porque creo que en tu perspectiva sientes que la comunicación nace más desde el cliente, de fuera hacia adentro, que de dentro hacia afuera. Hay que alinear eso, ¿no? Porque al final no es solo lo que quiere el cliente, dónde me quedo yo. Cuando tú te das cuenta que ayudas a la gente, algo dentro de ti es como que hay una chispa que se hace más luminosa, más grande. Y tú dices, es por aquí, porque sientes que ayuda. Y el ser humano está hecho para ayudar, no está hecho para destruir a los demás, está hecho para que todos juntos en comunidad crezcamos. La especie quiere sobrevivir, esto no va de mí, va de todos. Entonces hay algo por dentro que se enciende que tú dices, este es el camino, porque te das cuenta que ayuda de verdad. No ayuda a mis bolsillos, nos ayuda a todos los bolsillos. Y creo que ahí es donde está como ese alineamiento entre lo que tú necesitas y lo que yo quiero dar. Y no es fácil encontrar ese punto de equilibrio. Hablabas de esta identidad verbal, ponías antes como ejemplo a Yados, dice, es una persona que tiene sus estribillos, tú ahora mismo estabas explicando, ¿no? Tengo mi manera de empezar a comunicar hacia el mundo con mis mantras. ¿Podrías dar algunos trucos, consejos de cómo puedo empezar, una vez ya tengo claro quién soy y cómo puedo ayudar al mundo, a contagiar o a ganar territorio con mi comunicación verbal? Para mí puede haber dos maneras. Te guste más escribir a mano o grabarte en audio o en vídeo. Empieza a escucharte. Grábate. Porque no nos damos cuenta, no somos conscientes de la cantidad de cosas que ya sabemos y que ya decimos y que no hay que inventar nada. Todo lo que inventes, en cierto modo, estás disfrazando la comunicación. Y tú solo vas a empezar. Un día digo, haz un burpee. A la gente le hace gracia. Seguramente no ha pensado. Yo dudo que Yados tenga un manual de marca y de identidad verbal. Ha salido de forma natural, pero ha conectado. Y tú te das cuenta cuando conectas. Incluso cuando tú te escuchas, que no nos gusta mucho escucharnos, pero cuando te escuchas tú dices, esto lo he dicho yo, qué bien ha sonado, apúntatelo. Esto lo he escrito yo, si no parece mío. Sí, somos mejores oradores y mejores escritores de lo que nos imaginamos, pero no tenemos la tendencia a darle un poco de rienda suelta a lo que pensamos. Si estamos muy encorsetados, ¿qué tengo que hacer en el día? Esta lista de tareas. Escribe un poco cada día, habla un poco cada día y empieza a darte cuenta de qué cosas repites. Nosotros, por ejemplo, repetimos mucho tiene sentido y es el nombre de mi podcast. O sea, solo para que sepáis, el nombre del podcast es una frase mía en pareja. Mi alianza tiene eso labrado, o sea, tiene sentido, o sea, mi alianza de boda. El neón de mi podcast es el neón de mi boda. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Tiene sentido. ¿Tiene sentido? Entonces, hay una historia más allá que no tiene por qué muchas veces saberla la gente. Pero para mí es natural hablar ya en ese lenguaje, en esa identidad, ¿no? Ahora que estratégicamente tengo que desarrollarlo como marca. Pero hay un punto inicial, que es lo que decía, que es natural. Entonces, dentro de la naturalidad, busca ya esas frases que resuenan contigo, esas palabras, y después construye ese universo. Yo, por ejemplo, como he trabajado mucho con mujeres emprendedoras, el tema de Charuca lo hemos hablado muchas veces. Lo que decía antes Jefaza. Riega tal, pon tu riego, que son las automatizaciones. En vez de decirle automatiza tu negocio, es como no tienes que instaurar un sistema de riego para ser más libre. Hay muchas formas de decir las cosas, todas las que queramos, pero tienes que entender tu audiencia. Si ella habla de automatizaciones, de Active Campaign, no lo va a entender nadie. Pero sí tienes que entender a tu audiencia para poder adaptar el mensaje y estoy segura que ella no lo había. Normalmente la identidad verbal no aparece, no se trabaja antes, es como se estudia a la persona lo que ya está diciendo, cómo lo está diciendo y después sí se le da ya un enfoque, un pensamiento más estratégico. Y escuchándote, a mí me viene a la cabeza, hablando de naturalidad, de fluir, de escucharte, de entender quién eres para desde ahí desarrollar esa comunicación. ¿Qué opinas del alter ego? ¿Qué opinas de los personajes construidos para generar ciertos impactos en el mercado? ¿Cómo ves? ¿Qué opinión tienes al respecto de este tema? Si esa persona cuando se va a la cama es capaz de conciliar el sueño, lo compro. Si tú creas un personaje, un alter ego, y tú puedes sostenerlo en el tiempo, o especialmente cuando cada día te das una ducha y te metes en la cama, está bien. Te estás divirtiendo, has creado un personaje, le estás dando vida, le estás dando forma, tienes su personalidad y tu identidad y te has podido separar de eso.
Pero es muy difícil separarse, porque al final somos uno. Uno aquí y uno en todo, somos uno. Entonces, esa separación, que ahora nos queremos separar y tener diferentes identidades, si tú lo que pasa no te lo llevas al terreno personal, pero es que yo dudo que alguien no se lo lleve al terreno personal. Yo dudo que esas personas que vienen y se sientan en una silla y quieren generar polémica y ser polémico porque así tengo más visibilidad. Hoy en día, si eres polémico, la polarización funciona o aquí, o conmigo sin mí. Izquierda, derecha, blanco, negro, Barbie, croissant, ahí está. Realmente cuando tú te vas a dormir, te acuestas tranquilo. Hay algo de lo que te han dicho, porque una vez que tú entras en polarización, en mensaje polémico para ser viral, crearte un personaje, tú abres la puerta del odio. Yo creo que el ser humano no está preparado para sostener mensajes de odio. Duelen. Y las heridas, cuanto más te expongas, más vas a recibir. La herida cada vez más profunda. Y sanar esas heridas, después pican mucho, ¿eh? Igual hay gente que está preparado para ello, ¿no? Porque lo tenía notado, tú decías que el comunicar y que identifiquen con una comunicación y crecer en comunidad, en que la gente te siga, requiere de tiempo, ¿no? Pero ahora hay una corriente que es como, puedo crear una comunidad muy rápido. ¿Cómo? Siendo viral desde la polaridad máxima, pero yendo a extremos muy agresivos, ¿no? Creces muy rápido. ¿Tú crees que esas personas, tú crees que Yado sufre todo el hate? Claro que lo sufre. Él va a decir que no. Claro que va a decir que no, porque es un tío fuerte que puede con todo. No, nadie puede con todo. Y la vida, unas veces estamos aquí y otras veces estamos abajo. Y somos cíclicos. El ser humano, la naturaleza, somos cíclicos. Entonces, donde tú hoy digas, yo me he preparado para esto porque yo soy fuerte, es que tener un comportamiento, una mentalidad, un estilo de vida estoico, donde solo te quedas con lo que tú puedes controlar, suena muy bonito, pero es jodidamente complicado desapegarte de lo que digan los demás. Tiene un trabajo interior, tiene un crecimiento y una madurez emocional que muy poca gente en este planeta la tiene. Entonces, cuando nos dicen algo, aunque tú digas, no es, yo sé que lo he hecho bien, mínimo te queda un run run, mínimo. Yo creo que Yado sufre y va a seguir sufriendo porque no es sostenible en el tiempo tener un personaje y yo no creo que él sea así. Puede ser que hacer un muy buen trabajo en comunicación signifique llegar a masas y eso siempre implique que haya gente que está en tu contra. Es que ya hablamos de masa. 1000 views en un vídeo ya es masa. ¿Quién se sienta en un auditorio y tiene 1000 personas delante? Muy poca gente en este país. Muy poca gente. Y están en el desarrollo personal o, bueno, mundo negocios online, cripto, ahí hay algo que mueve masa. Pero 1000 personas ya es una masa. Y no le vamos a gustar a todo el mundo. Y nos van a insultar. Nos van a insultar, o sea, sea por lo que sea. ¿Quién está preparado para recibir insultos en su cara? Porque salir a hablar, tú ves a la gente cuando haces una conferencia. Tú sabes si a la gente le está gustando lo que estás diciendo o no. Tú ves como alguien saca el móvil y en 2 minutos se ha desconectado de ti. Tú diciendo, llevo preparándome 3 meses esta conferencia, ¿no? ¿Sabes? Da igual, la gente le importa su vida, sus historias, no le importas tú. Al final, cuando tú te estás exponiendo tanto, sí o sí o sí van a llegar los insultos. Tú dices, bueno, pero es que unos insultos que me den 40.000 seguidores, ¡buah! Yo no lo quiero, yo no lo quiero. Y he hecho un trabajo de desarrollo personal brutal conmigo misma. Y yo sé que eso no lo quiero. Me gusta el modo amable de la vida. En la escala de la conciencia del doctor David Hawkins, del coraje para abajo, vibraciones bajas, ahí está en peligro tu vida. El nivel más bajo, la vergüenza. Después tenemos la ira, la apatía, el miedo. Calibran muy bajito. Si tú vendes desde el miedo, ¿qué tipo de personas van a venir? Gente que sienta miedo en su vida. Y después vas a trabajar con gente que siente miedo. Y es muy jodido trabajar con gente que siente miedo si tú no eres terapeuta y no estás preparada para sostener a gente que tiene miedo. O vendes desde la ira, desde el enfado. Si yo vendo desde el enfado, me va a venir gente enfadada. Yo no le compro a nadie enfadado, porque yo no quiero rodearme de gente enfadada. Yo quiero gente que tenga un mensaje más empoderador, más de cambio, más de transformación. Pero en el marketing se vende desde el miedo, se vende desde la ira, desde el enfado con la sociedad. La gente está muy cabreada. Yo no lo quiero. Yo elijo y tomo la decisión de no estar en ese bando. Ese bando vende.
Sí, vende, claro. Cuanto más miedo tenga la persona que tienes enfrente, más vas a poder venderle. ¿Tú quieres eso? ¿Quieres realmente estar rodeado de gente enfadada? ¿Quieres estar rodeado de gente que odia la vida? Yo no. Y esto a nivel de comunicación depende de tu mensaje, desde donde tú comunicas, porque esto es otra cosa. ¿Qué intención le pongo a mi comunicación? ¿Desde dónde quiero comunicar? Yo podría estar hablando aquí que sin comunicación la especie muere, vamos a morir, la comunicación te está matando. Hay un montón de titulares así. Yo, por ejemplo, en mi podcast decido no hacerlo, porque quiero otro lugar comunicativamente y otro lugar para mí de las personas de las que me rodeo. En la miniatura pondremos la comunicación te está matando. Y claro, y no sé si Steven Bartlett lo tiene, pero hay un montón de cosas que te están matando en el mundo del podcasting. Es desde donde cada uno lo haga. Y no digo que una cosa esté bien ni que otra está mal. Yo lo que digo es desde dónde tú lo quieres hacer y de quién te quieres rodear. Porque lo que tú dices, dicen que la comunicación tiene el mismo poder oculto de la luna con las mareas. Hay mucha fuerza ahí, invisible, no se ve. Pero las mareas se mueven, o sea, el mar se mueve según la luna. Igual pasa con las palabras. Tú con las palabras puedes matar a alguien, literalmente. No somos conscientes del poder que tiene la comunicación. Decimos lo que queremos, como queremos y de la manera que queremos. No, pero es que me gusta ser sincero. No, guárdate tu sinceridad donde te quepa. Hablan de sincericidio. Tú solo le puedes decir a alguien lo que esa persona puede sostener. Y yo lo he experimentado. Yo hice un evento, mi primer evento de venta on stage, conseguir en tiempo récord 100 personas, justo antes de la pandemia, y yo iba a vender un programa de 4.000 euros. Yo había aprendido, yo me había formado con un método, tenía toda la estructura antes preparándome. Yo me quedaba dormida en mi casa estudiándome el evento. O sea, con los libros, yo estudiaba para hacerlo natural. Me fue muy bien en venta, pero el mayor aprendizaje no fue el dinero que me llevé, sino lo que nunca más querría hacer a nivel de comunicación. O sea, yo voy hablando y vosotros internamente tenéis una marea. Hay un agua, la emocionalidad se representa con el agua. Yo voy moviendo vuestro mundo interior. Todos tenemos la capacidad de mover el mundo interior de los demás solo con lo que decimos. Bueno, pues yo iba hablando, yo contaba mis historias, ¿no? El storytelling vende. Cuanto más negra sea tu vida, la persona... Vale, pues yo conté posiblemente una historia que no voy a volver a contar. De mi vida, es una historia totalmente real. Y yo tenía en el público una persona que empieza a llorar. Es normal que en mis eventos, yo soy una persona muy emocional, haya lágrimas, pero nos reímos, ¿no? Nosotros decimos, bueno, pues llorar es de guapas, no pasa nada, se llora. Pero también cuando tú estás ahí, ves el tipo de lágrima que tiene una persona. Y esa persona era alumna mía de un programa. Y yo la veía de llorar y llorar y llorar y llorar. Cuando terminó y me contó, se había sentido tan identificada conmigo, con mi historia, que ella la estaba viviendo muy parecida en sus carnes. Tú dices, brutal, principio de empatía. No, principio de joderle la vida a alguien sin que te lo haya pedido. Y tú dices, ¿quién soy yo para abrir el melón en la vida de esa persona que no tenía pensado hacerlo? Tú dices, bueno, es que le estás ayudando. No, la estoy jodiendo. Y hay una línea ahí. Con lo que decimos, con el tipo de historia que contamos, somos responsables de lo que decimos. Y yo no vuelvo a romper a nadie, porque yo rompí a esa persona. Hablé con ella ya no estaba para hacer negocio. Le devolví el dinero. Vino a mi programa y en vez de hacer un upgrade y venirse a un programa superior, que era lo que estaba vendiendo allí, le devolví el dinero. Era honesto para mí. Y dije, nunca más voy a romper a nadie. Claro que sé jugar con la comunicación. Yo le pongo una intención. Y yo digo que la intención que yo le pongo cuando hago un evento, una conferencia, pasa tal cual en el escenario. Si tú te preparas las cosas, si tú le das estructura, si tú tienes ese pensamiento estratégico de qué pongo en qué, yo tengo el plan completo para vender en escenario. Pero cuidado con lo que dices. O cuidado o ponte tú el límite y piénsalo hasta dónde quieres llegar. Yo no vuelvo a romper la vida a nadie con lo que digo. Cuido mucho lo que digo y cómo lo digo. Porque sé llegar, porque es un tema de manejar la voz y el ritmo. Tú estás vendiendo algo tal, con eso facturé, hicimos tal. Tú vas subiendo tu nivel de intensidad. Cuando quieres llegar al corazón de la gente, ¿qué haces? Pausa. Relax. Tranquilidad, te hablo, tú sientes, es como algo hipnótico, pero no vuelvo a hacerlo. Se vende más con esas historias vulnerables de decir yo he estado en la mierda y todos estamos ahí. Claro que todos estamos ahí y hemos estado. Es un tema ya de coherencia interna y yo prefiero, en esa escala de la conciencia de Hawking,
Yo prefiero más estar en el nivel coraje, que es el nivel intermedio, el que te lleva al cambio, a la transformación, el de, oye, venga, podemos salir de aquí, podemos hacer cosas bonitas, pero no bajo a los suburbios del alma. Hablabas de poner límites. Nosotros decimos que para crecer sin límite tienes que poner límites. De igual manera que para construir un triángulo solo puedes hacerlo con 3 líneas. ¿De qué manera podemos marcarnos nuestras líneas rojas? Yo creo que muchas veces tienes que cruzar la línea roja para darte cuenta que era una línea roja. Y yo la crucé y soy consciente. Y si tengo que pedir perdón, lo pido, porque el primer perdón me lo doy a mí, por haber seguido un método, una estructura de algo que funciona para vender y sí, funciona. Pero yo no había escuchado eso de mi boca. Por eso decía que la comunicación tiene que hablarse. Porque hasta que no lo haces o no lo dices, no te das cuenta que ese no era el camino. Y cuando ya lo haces, es tarde. Entonces yo creo que esa línea roja, primero es, si lo experimentas, después analiza lo que ha pasado. No te vayas con, mi primer evento, más de 6 cifras, guau, ya entro en el club de los guay. No, yo me sentí una mierda después. Porque yo me había dado cuenta que yo había manipulado. Sin saber que estaba manipulando, porque compras una estructura, una metodología, y yo no sabía lo que estaba haciendo. Cuando lo pruebas, tú dices, no lo vuelvo a hacer en mi vida. En mi vida. Eso de entrar a una sala, mirar a los ojos de la gente, quedarte mirando. ¿Sabéis cuánto tiempo máximo debes mirar a los ojos de alguien que no conoces? A partir de 3,3 segundos, estás invadiendo su intimidad. Pero te enseñan, ¿no? Es como para vender más, ser más persuasivo. Te miro, me quedo mirándote, hay una conexión ya. Aguanta, ¿no? Aguanta, no. Hagámoslo natural, hagámoslo de verdad, pero con mucha estrategia. Entonces, para mí, el básico es, sal, hazlo y después mira cómo te sientes con ello. Hay gente que se siente súper bien, está bien, yo no. Después, para mí, son muy importantes los valores. Y es verdad que tú dices, bah, los valores, ¿no? Es como que aburrido. Jolín, yo el día que me di cuenta de verdad del significado que tienen los valores, para mí es un filtro para tomar decisiones. Yo si algo no es excelente, para mí es un valor. La belleza es un valor. Las cosas bonitas, que haya un cuidado visual estético. Es que tengo un ascendente Libra, pues la astrología también, entonces ya lo entiendo y lo respeto. Para mí también es un valor la ligereza. Tiene que ser ligero. Yo estoy cansada de sudar para conseguir algo. Llevo toda mi vida pico y pala. O sea, yo me he levantado y yo he trabajado cada día, amo trabajar, pero no quiero más sufrir. Y yo haciendo lanzamientos en marketing he sufrido. Pero no por la cantidad de trabajo, sino porque no me veía en ese sitio. Entonces, ahora ya entiendo cuáles son mis valores, por dónde no paso, mi lista de no negociables, por aquí no. Y a partir de ahí todo fluye mucho más. Entonces, para mí creo que tiene que ver mucho con los valores y qué es importante para ti. ¿Qué es más importante? Lo que tú haces sentir a alguien. Yo me puedo ir, ese día yo no dormí bien cuando te das cuenta de lo que has hecho, pero yo me había ido con mucho dinero en el bolsillo. Pero yo no me sentí bien. Por eso te digo que cuando te acuestas, ahí es donde tienes que valorar tú si lo que estás haciendo está bien o no está bien. Para eso hay que tener conciencia. Sí. Para eso yo creo que tienes que tener los pies en la tierra, pero el alma también volando y fantaseando, creo que es importante. A la vida hay que ponerle fantasía siempre, pero también te tienes que darte torta. No todos los que vienen aquí, yo he facturado, yo también he facturado mucho, pero yo no lo digo, porque para mí el dinero no es lo más importante. Es importante, por supuesto. Tengo negocio, me dedico al mundo de los negocios. Yo no hago un podcast para jugar a las casitas. Yo hago un podcast para hacer dinero. Pero desde dónde lo hago, para mí es muy importante, porque yo he quebrado en mi vida varias veces por ser incongruente. Yo creo que es muy importante cuando a conceptos a veces un poco abstractos como los valores los materializas en para qué sirve. Oye, si los valores son la brújula que me permite filtrar cómo actúo desde el marco de la empresa o desde el marco de cómo soy, todo tiene mucho más sentido. Lo digo porque nosotros, ¿no?, que nos dedicamos al marketing, estamos hartos, ¿no?, de escuchar ciertos marcos mentales que a veces se dejan en el cajón porque no sabemos cómo utilizarlos. Pero qué importante es, como dices, Noeli, es decir, ahora ya tengo claro cuáles son mis valores y son los que me permiten lanzar, no lanzar, cómo hago el podcast, cómo no hago el podcast, porque si la belleza para ti es importante, seguramente, incluso a nivel
económico, decidas invertir en mejorar cada vez más un plato, mejorar cada vez más la realización, con lo cual el darle un uso a aquello que a veces es un poco etéreo, creo que también es uno de los Totalmente. puntos, ¿no? En el día a día también como... Yo, claro, y a mí, por ejemplo, no pierdo tiempo mental, porque claro, ¿cuánta energía perdemos? Tomamos 35.000 decisiones al día, pero solo somos conscientes de un 1%. Y el cerebro empeñado en ahorrar energía todo el día. O sea, es como, ¿cómo no nos vamos a volver locos mentalmente? Entonces, para mí, el saber desde dónde quiero hacer las cosas me permite ir muy rápido. Nosotros llevamos 5 meses con el podcast, vamos a cambiar el set. ¿Por qué? Es necesario, pero Eli, si hay gente que hace el set en su casa, no sé qué, vale, para él está bien, pero es que para mí no está bien. Si para mí no es cómoda la posición, la voy a cambiar. Entonces, yo voy a invertir más en mobiliario, en iluminación, en calidad de la imagen, porque para mí es importante, no para el podcast. El podcast puede tirar de cualquier otra manera, pero para mí lo es, sí. Y para mí es muy importante también invertir en branding. Creo que la gente se ha equivocado en el mundo infoproductor, en el mundo de las marcas personales, solo creando una marca personal. No. Tienes que crear una marca que puede llevar tu nombre, pero una marca es imagen, es comunicación, es visibilidad. Son muchas patitas las que tiene una marca y tenemos que crear marca. Y antes de pasar a otro tema, como yo muchas veces, cuando no sabes muy bien de cómo tomar decisiones, con los valores, qué tal, yo siempre tengo un referente. Y yo, cuando no sé muy bien si tomar una decisión, por dónde ir, si hacer esto o no hacerlo, si aceptar un patrocinio, una colaboración, ¿qué es lo que digo? ¿Fulanito de tal lo haría? Si para mí es mi referente y yo realmente digo, es mi referente porque lo hace muy bien, porque tiene belleza en su contenido, porque tiene los valores que yo reflejo y he visto esos valores también en mí ahí. Pregúntate, no sé quién lo haría, súper fácil. No lo hago. Porque muchas veces es más fácil verlo hacia afuera que enredarte en un pensamiento interno. Está bien, ¿no? También mirar con perspectiva. Muchas veces ese niño que teníamos, ¿qué hubiera pensado de eso? Y entonces, si ahí no estás alineado, seguramente algo pueda estar pasando, ¿no? Yo también me hago mucho de toma de decisiones. Esto viene del análisis transaccional. Pienso, ¿qué dice mi adulto? Es como el sentido de realidad. El adulto es el que objetivamente toma decisiones, pero tienes que escuchar al padre. ¿Qué está diciendo esa voz de cuáles son las normas, las reglas, el camino del bien? Y ese niño, el que se divierte, el que es rebelde. Esto simplificando mucho lo que es análisis transaccional, pero yo muchas veces hago ese diálogo interior. ¿Qué dice mi padre? Digo padre porque así es como viene el análisis transaccional. Con el padre o la madre sería más cuidadora. Pero ¿qué dice un padre o una madre? ¿Qué dice el niño? Y entonces, ¿qué sentido le daría el adulto? Y ahí tienes mucha claridad para tomar decisiones. ¿Y a quién le das más peso tú? Yo soy muy padre crítico. He sido muy padre crítico conmigo misma. Por eso busco mucho y me gusta la excelencia. Me gusta hacer las cosas siempre bajo las normas. Soy una persona con mucho sentido de la justicia, con mucho equilibrio. Yo no quiero ganar si no ganas tú. Entonces sí que tengo un padre crítico muy fuerte y se me había olvidado mucho jugar. Mucho. ¿Y sabéis dónde he encontrado mi juego? En el podcast. Pues yo creo que Entramos. aprovechando este momento Entramos al podcast. es el momento. Es el momento. Hablamos de podcast. Hablando del Hablamos de podcast, podcast. hablando de comunicación, ¿no? Creo que ahora mismo tú como experta de comunicación tienes un gran caso de éxito que es en tus propias carnes, que desde hace poco relativamente, no sé cuántos meses llevas. 5. Llevas 5 meses, más de 50.000 seguidores, con vídeos con ya más de 500.000 de visitas en YouTube, en un contenido horizontal. A mí me gustaría saber, sobre todo, cuáles son los mayores aprendizajes que has sacado, ¿vale? Porque creo que en poco tiempo has experimentado mucho y ya has obtenido resultados. Y los resultados no llegan gratis. Entonces, cuéntanos, Eli, ¿qué es lo que estás aprendiendo con el podcast? Primer aprendizaje. Muchas veces no hace falta tener un plan para que el plan funcione. Vamos a hacer un podcast para ir teniendo audiencia para otro negocio. No había un plan. ¿El plan cuál era? Venga, vamos a trabajar el orgánico porque en mis 10 años anteriores yo no he trabajado bien el orgánico. Yo he trabajado con Publi y escalado con Publi. Entonces, venga, vamos al orgánico. Y entonces llegas a un sitio, yo no sabía cómo funcionaba YouTube. Y puede parecer casi una broma, pero no lo es. A mí
¿Has visto el vídeo de no sé qué, no sé cuánto? Yo, no. Yo, no. Yo no usaba regularmente YouTube. Lo usaba como, quiero buscar algo, cómo poner este cuadro y me voy a YouTube. Pero yo no era usuaria de YouTube, tampoco del resto de redes sociales. Yo he sido más de comunicación en blog, email marketing. O sea, yo me he comunicado más en ese por escrito. Entonces llego a YouTube, segundo aprendizaje. No es lo mismo hacer turismo en una ciudad que vivir en una ciudad. Y aunque sea la 10ª vez que visitas la ciudad, eres turista. Pues yo era turista en YouTube y me he tenido que hacer residente. Y cambia mucho la forma de ver la plataforma. ¿Y eso qué significa? Pues que cuando vives en YouTube entiendes cómo funciona la plataforma. Y la gente llega a YouTube con lo que escucha de YouTube. No, esto publicando regularmente, paciencia porque se tarda, lo consigues. Mentira. Mentira. Tú quieres crecer en YouTube, tienes que empezar a entender, no el algoritmo, cómo funciona YouTube y adaptar tu contenido a las reglas del juego. Porque no son mis reglas del juego, son las reglas del juego de la ciudad donde yo he decidido residir en este momento. Y residir significa pasar tiempo. Residir significa que la aplicación en mi móvil, cuando te viene el informe de qué es lo que más consumo, ¿qué aplicación consume más la gente? WhatsApp, posiblemente. Instagram, la mía es YouTube Studio. Me paso la vida mirando la data. Y eso es acortar camino, porque estás entendiendo la plataforma y cómo la gente se relaciona con la plataforma y con tu contenido. Entonces, claro, yo creo que ya es pensamiento estratégico de yo quiero crecer rápido, porque, a ver, a mí, y yo creo que a los que nos dedicamos al mundo de los negocios, me gusta jugar en Champions. Entonces, a mí me pesa tener que estar dando tiempo y paciencia para que las cosas ocurran. Claro que hay que tener paciencia, pero yo necesito que vaya lo más rápido dentro de la paciencia posible. Entonces, claro, pues vivir en YouTube hace que se acorte el camino. O al menos a mí me ha ayudado, porque yo no conocía, no era residente en YouTube. En tercer lugar, divertirme mucho. Encontrar esa niña en lo que estaba haciendo. Yo celebro y sufro con esto. Celebro cada vez que viene un invitado, ¡guau! Confirmado no sé quién. Para mí ese día es como... Hay veces que yo he llegado a llamar a mi hermano para decirle, viene al podcast no sé quién. Porque lo vivo. Y también sufro. A mí el ranking ese del 1 de 10, de cómo arranca un vídeo, cómo va respecto a los 10 vídeos anteriores, me hace sufrir. Me hace sufrir. Yo cuando veo que el vídeo no arranca bien, digo, Dios, Javi, hay que cambiar algo, la miniatura, el título. O sea, los jueves por la tarde para mí son tremendamente jodidos. Porque si tu hijo se pone enfermo, imagino que también sufres. Mucho, mucho, pues igual. Que no te miren raro porque sufras, porque... Sufro, a ver, no desde del drama monumental, no, me preocupo obsesivamente por lo que está pasando. Entonces, claro, estoy muy en el día de qué está pasando en mi barrio, ¿no? En cada semana, cada publicación, cómo lo está recibiendo la gente. Y hay veces que tú dices, bueno, pues ya está, no he acertado, no lo he hecho bien. Después, la búsqueda de la excelencia para mí también ha sido como volver a reencontrarme, algo que yo había olvidado, con equipo, ¿no? Es que eres muy exigente, es que te gustan las cosas muy bien hechas, relájate. Bueno, pues ahora ya no me relajo, vuelvo a la excelencia, porque para mí es un pilar. O sea, yo no soy excelente, ni mi contenido es excelente, pero sí busco en ese camino porque yo disfruto con la excelencia, pero no sabéis cuánto. Y lo paso muy mal cuando algo me queda mal. Yo, qué churro, por favor, qué vergüenza. Tampoco pasa nada y se publica y no hay drama. Si yo sé que... Pero internamente para mí es importante. Entonces, claro, pues estoy ahí con un podcast en el que le estamos poniendo mucho amor y cariño, mucha estrategia para cortar los plazos, para jugar en la liga de los grandes, y siempre tengo un pensamiento, y si sale mal, tampoco pasa nada. A otra cosa mariposa, monto negocio, los desmonto según me voy sintiendo, o sea, me he acostumbrado a dar portazos en la vida a aquellas cosas que ya no me llenan, y si esto llega al día que no me llena, pese a la inversión de tiempo y dinero, seguro que me ha llevado a un lugar nuevo, donde volveré a conectarme, a disfrutar y a sufrir, pero lo haré desde otro sitio y está bien. Hablas de estrategia. A mí el podcast me gusta dividirlo en como 3 grandes bloques. La intro, en un podcast a día de hoy es importante, aunque hay podcasters que deciden no hacer una intro y entrar al grano, pero conceptualmente es una decisión que tienes que tomar porque sabemos que los primeros 30 segundos son importantes. Luego tenemos el contenido horizontal como tal, ¿no? Y luego
toda la distribución del contenido en vertical. Entonces, hablabas de estrategia. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué acciones estás tomando ahora para poder jugar en la Liga de los Grandes? Primero, para mí lo más importante es, antes de que la persona ya se siente conmigo en la mesa, antes de preparar la entrevista, yo ya pienso qué titular quiero. Porque yo no sé si la persona que viene me va a dar un titular. Porque normalmente la gente no se prepara tanto las entrevistas, pero yo ya sé el titular que quiero. Será de formación profesional, soy periodista, estudié, tengo títulos, ahí no lo sé, pero me encanta el juego de los titulares. Y creo que la gente está perdiendo mucho por no prepararse un buen titular. Yo digo a la gente, ¿por qué no me traes titulares? Dame chicha, pero chicha no es polémica. Pero hay mucha gente que tiene miedo a contar cosas. Y no es miedo de... ¿Por qué tenemos miedo en España a contar cosas? Porque nos van a dar, porque la gente va a venir, porque aquí, a ver, sí, un poco sí es verdad lo de que el deporte nacional es la crítica. Entonces la gente tiene mucho miedo. Yo creo que hago un llamamiento para que los que se sientan delante de un micrófono no tengan miedo. No pasa nada. El que se lo tome mal está hablando de él, no de ti, pero que la gente cuente cosas contundentes, sustanciales, que se prepare las entrevistas. Eso para mí es como... Entonces, como no confío en que la gente lo haga, pues yo busco el titular. Yo creo que hay como una corriente, ¿no? Que suena muy bien decir que no me preparo. Yo no me preparo, pero no lo digo con orgullo. Es decir, le dedico media hora cuando probablemente sé y soy consciente que si dedicara 2, 3, 4, 5 horas al podcast, las cosas saldrían mejor. ¿Para ti es importante la preparación? 2 jornadas de trabajo mínimo le dedicamos a una entrevista. Excelencia. Y aún así tengo por dentro de, bueno, estoy No al son 50%, podría hacer más. Pero yo también tengo que darme un espacio y practicar. Estoy aprendiendo a ojos de fracasar, ¿no? Bueno, no pasa nada. Pero sí, por lo menos le dedicamos 2 horas. Y para mí eso forma parte de la estrategia. Pero porque yo sé qué quiero con mi podcast. Yo no me quiero divertir. Sí me quiero divertir, pero no es un hobby, para que se entienda. Para mí es un negocio. Y yo veo muchas posibilidades de monetización. Entonces, como yo veo un negocio y mis ojos ven negocio, tengo que prepararlo. Pero ¿sabéis dónde está realmente el negocio? En que tú cada mañana te levantes y celebres que tienes una entrevista que tiene... Porque el negocio está en ti. Cuando tú te sientes rico, y yo ahora me siento rica, o sea, es el momento empresarial que más dinero estoy perdiendo y más rica me siento. Bueno, eso es jugar en el largo plazo, que es lo que vienen haciendo las grandes marcas durante todos estos años. Yo creo que Internet ha demostrado que cualquiera con pocos recursos puede hacer dinero, pero está muy lejos a veces de construir una marca, ¿no? Otro temazo es si las personas son marcas, ¿no? Porque se habla de la marca personal, si realmente una persona puede ser una marca, ¿no? Porque seguramente una marca sea Tesla o sea Coca-Cola versus una persona. No entraremos ahí. Hablabas de la preparación, ¿vale? Te preparas incluso 2 jornadas de trabajo. Cuéntanos, ¿cómo te preparas? O sea, ¿de qué manera te sientas tú en la mesa o te vas al campo a dar vueltas para que la entrevista o la conversación sea lo más guay posible, ¿no? Voy a perder mi ventaja competitiva, que es la preparación, ¿eh? Has dicho Pero que, lo voy a contar. que no hay que tener miedo. Porque tienes que estar dispuesto a hacer eso. Es como si quieres estar súper fuerte. Bueno, sí, entreno 7 días a la semana. Si estás dispuesto a entrenar 7 días, estarás como yo, a ver quién está dispuesto. Nosotros primero, en el equipo, o sea, yo tengo reuniones editoriales. Somos 2 personas, a veces viene Javi también, 3 personas pensando en el enfoque de la entrevista. O sea, no soy yo sola. O sea, tengo un equipo y me siento muy orgullosa de decir que el equipo, o sea, es la primera vez que me siento súper orgullosa de mi equipo y soy sincera y lo digo, esta vez sí. Esta vez tengo un equipo que suma y eso es importante. Entonces nosotros nos reunimos primero para ver hacia dónde va esta entrevista. ¿Y qué hacemos? Pues tengo una persona que es documentalista y esta persona sabe qué es lo que tiene que hacer. Y para mí lo más importante es busca sobre esta temática que está funcionando en YouTube. Si esto le interesa a la gente, me puede a mí personalmente interesar más o menos, pero eso está funcionando. Yo quiero lo que está funcionando, porque yo lo que quiero es que la gente me vea y la gente ve lo que es útil para esas personas. Volvemos a la propuesta de valor. Si la gente quiere ver cómo es la energía de este espacio y si pongo aquí una planta, la pongo allí, yo le voy a dar eso, porque es lo que necesita. Entonces, esto no va ni de mí ni del invitado, va de la persona. Y ahí cambia mucho la forma ya de trabajar el contenido. Yo tengo un documento que mando a los invitados donde pongo que yo
las preguntas van a ser muy elementales y no se trata de que yo haga preguntas inteligentes y tus respuestas sean inteligentes. Para que esto comunicativamente, porque al final yo tengo un medio de comunicación, esto tiene que funcionar comunicativamente, tiene que ser útil para la audiencia. Entonces, yo no quiero preguntas inteligentes, ni quiero parecer en mi podcast que soy inteligente, porque tampoco considero que lo sea. Soy mediocre. Y la persona que viene tampoco tiene que venir a lucirse. Ambos tenemos que crear una sintonía y una conexión que ayude a los demás. Si el podcast ayuda, pasa a las 100.000 visualizaciones. Esa es mi experiencia. Entonces, ¿cómo lo preparamos? Buscando lo que ya funciona. Si se ha hablado demasiado de lo que ya funciona, posiblemente tampoco sea el camino, porque ya está quemado y lo hemos experimentado y lo hemos testado. Alguien que funciona mucho en podcast no tiene por qué funcionar si ya se ha visto demasiado en ese mismo periodo de tiempo. Si intentas a alguien que ya ha funcionado muy bien, traerlo al podcast y ponerle un título nuevo, posiblemente la miniatura que ya le han puesto y los títulos va a funcionar mejor que la que tú te estás inventando. Por eso le ha funcionado. Entonces, todo esto lo hemos ido testando, prueba-error. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Mirar mucho qué funciona afuera, leemos sus libros. Aquí hago un llamamiento para que la gente que ha escrito un libro se estudie su libro también cuando va a los podcasts, porque yo he entrevistado a gente con unos libros espectaculares y yo pienso, lo tenemos la entrevista, solo con que me cuente las cosas como la ha contado en el libro va a funcionar. O se lo ha olvidado, o no es lo mismo escribiendo que orando, pues que practique. Hay que prepararse y hay que practicar a nivel de oratoria lo que contamos. Entonces, ahí leemos libros. Hay veces que 1, hay veces que 2. Si el autor tiene 5 no nos da tiempo, porque estamos preparando entre 8 y 10 entrevistas al mes, entonces no nos da tiempo. Pero intentamos leer los libros. Y muchas veces mis preguntas son lo que viene en el libro, no hay más, porque es interesante. Entonces, todo ese proceso es el que llevamos y yo mando las preguntas al autor, porque así siento que hay más consistencia, la persona ya viene y sabe por dónde vamos, se siente más tranquila, que eso es muy importante. O sea, los 2 primeros minutos de un podcast, la persona está nerviosa y se nota al hablar, las palabras no salen o sea, no hay melodía en su comunicación. Entonces, yo prefiero dársele que venga tranquilo. Yo no voy a pillar a nadie. Yo no soy Mercedes Milá. Yo vengo a que hablemos y aportemos. No vas a hacer una encerrona, ¿no? De alguna manera. Oye, Depende de quién me venga, ¿eh? Lo mismo si me viene alguien así, no sé, lo mismo hago encerrona, pero ahora mismo yo hablo de bienestar. Modo buena gente, modo amable. ¿Cómo seleccionas invitados? Porque creo que seguramente, según todo lo que decías antes, ¿no? El saber quién eres, a qué te dedicas, cuál es tu audiencia, cuáles son tus valores, puede ser ya un filtro para poder seleccionar invitados, ¿no? Como es esa coordenada hacia la que se dirige tu podcast. Pues mira, la primera forma de seleccionar, yo tiro mucho de agenda. De quién tengo en mi agenda y me va a decir que sí, porque quién va a decirle que sí a un podcast de 0 suscriptores, porque hemos empezado de 0. Yo no he reutilizado un canal, yo fuimos y dijimos, venga, pecho descubierto desde 0, ahí vamos. Entonces tiré de agenda, pero pensando muy bien quién. O sea, es muy importante y nosotros tenemos también la sospecha de que el algoritmo de YouTube sabe la autoridad que tiene el invitado, porque nos damos cuenta que personas con más autoridad, las entrevistas empiezan a tirar mejor. Tú dices, YouTube tiene que saber algo curricular. Procura entender que probablemente tenga registrada esa voz y esa voz apareció en otros medios y eso tiene repercusión, entra tráfico, o sea, quiero decir que es muy sensato entender, igual que Google sabe la autoría de personajes públicos en lo que es páginas web, tiene mucho sentido que también tengas esa información en un canal Entonces, como YouTube. yo recomiendo gente que sepa mucho. De verdad. Para nosotros, los que mejor nos funciona, los que más suscriptores nos traen, son las personas que más saben. Por resumirlo de alguna manera. Entonces, eso para mí ya es un indicador de traer gente que sepa mucho, pero es verdad que no tienes al alcance tanta gente que sepa tanto y que son personas que están en universidades, por ejemplo, y que tengan un día para ir contigo. Entonces, bueno, hay otro punto que nos pasamos horas y horas en las librerías, ya lo hacíamos antes, y entonces vamos a una librería y empezamos a mirar títulos de libros. Miramos títulos, miramos el currículum de la persona y miramos por dentro qué hay. Eso también lo hacemos. Y después hay una tercera vía, que es la que más me gusta, pero no más difícil, la que más me divierte. Yo pienso en títulos, veo cosas que han funcionado en otros podcasts, algunos títulos que tú dices, me encantaría hacer esto en mi podcast. Y no tengo invitados, pero yo tengo una lista de
de títulos de miniatura, por decirlo de alguna manera, pero no ha habido match. Entonces yo lo tengo y cuando encuentro el match es perfecto, lo invito, pero lo hago desde ahí. Y también soy un poco intuitiva. Hay veces que es como, no dejo toda la responsabilidad en el invitado que sea bueno, porque ya digo que en España nos hace falta comunicar con más presencia, de una forma más efectiva, más específica, dar mejor contenido. Entonces yo lo que hago muchas veces me la juego y asumo la responsabilidad que tengo que sacar lo mejor. Y si no puedo, pues no pasa nada. O sea, de alguna manera tú tienes la idea, visualizas la idea, pintas ya miniatura titular y te falta la persona, con lo cual luego vas a buscar a la persona para que, de alguna manera, desarrolle la narrativa en la idea que construiste de inicio. Totalmente. ¿No? Y al final, muchas veces no hago el match perfecto, pero le digo a la persona, es que yo quiero ir por aquí. Después vamos a hablar de tu libro, porque tú hablas de esto, pero podemos enfocarlo desde aquí porque creo que esto va a funcionar mejor. Entonces, yo siempre tengo, antes de preparar la entrevista, yo ya tengo un posible título. Mientras la preparo, pueden salir otros. Y después tengo que cotejar todo eso, que en la entrevista que sea coherente. O sea, no pongo algo que no sea tratado, es decir, ética, no. Vale, oye, ¿cómo de importante son los primeros 30 segundos, 2 minutos? Es decir, ¿cómo arrancamos un podcast? Porque hablando de métricas, que luego si quieres podemos entrar, ¿no? Sabemos que la retención es básico, ¿no? Lo primero sería que te conozcan, que te descubren, con lo cual miniatura y titular evidentemente es importante. Podemos tocarlo si quieres, pero arrancamos la entrevista. En tu experiencia, ¿cómo crees que debería empezar un podcast? A mí me gusta que haya intro, pero nosotros nos hemos dado cuenta, en nuestro caso, cómo tiene que ser esa intro. Es decir, hay intros que son que el mundo te va a matar, vas a morir hoy. O sea, hay intros que el mundo va a morir hoy. Y nosotros, o sea, yo creo que hay que hacer una línea editorial para el podcast. Y claro, y esa línea editorial se tiene que ver reflejada en la intro, ¿no? Nosotros tenemos una forma, además, el humor es parte de nuestro lenguaje en la empresa. O sea, mi podcast sería, ¿vale? Como línea editorial, es como Titanic, pero al final DiCaprio no muere. ¿Vale? Es que hay tensión, pero al final es feliz, no podemos morir todos. Entonces nosotros decimos, ay, mira, esto funciona porque es Titanic, esto se va a hundir. ¿Por qué? Porque la gente es como, ostras, yo quiero mejorar esto, quiero aprender. Tiene que haber un poco de tensión. El thriller funciona, pero al final DiCaprio no muere. Entonces queda como muy... Nos ayuda mucho a entender cómo es la línea editorial del podcast. O sea, no voy a ir a pinchar, no voy a bajar en esa escala Hawking, pero sí que me gusta un poco la tensión, el thriller. Entonces, ¿cómo montamos nosotros la intro? Para mí es muy importante. Se me hacen un poco largas, o sea, porque voy a 2 minutos y me gustaría estar en 1 y medio. Pero para mí es importante sin que haya pitidos. Lo hemos probado de no sé qué, a la gente le da coraje. O sea, el ser humano no quiere, o sea, no quiere que lo dejes sin saber el final. Entonces nosotros hacemos esa intro donde no te vamos a llevar a que te desaparezca el mundo, sino te voy a dar toda la información para que tú veas que merece la pena verla. Entonces ya no estamos jugando ni con los pitidos, ni con frases a media, alguna pero muy poquito, es decir, un nivel muy amable de tensión. Si no es tanto dejo muchas cosas abiertas, sino que lanzo buenos titulares para que eso te genere el interés de, quiero saber tengo que verla. Pero es verdad que nos hemos dado cuenta que dejar a la gente a media no era la línea editorial de nuestro podcast. ¿Funciona? Sí. ¿Me gusta? No. O sea, no porque creo que rompe, o sea, para nosotros eso, comunicativamente, ¿dónde estamos? Entonces, que haya coherencia en el mensaje, visualmente. Es como tensión pero sin pasarnos. Música épica, pero no te pases de la raya, no sea esto que me va a dar un infarto, porque no es nuestra línea editorial. Era decidir tu comunicación, ¿no? Forma parte del juego. Ok, arrancamos después de pasar la intro. ¿Cómo empieza el podcast? Yo no presento a los invitados, ni hago que se presenten, porque algo que sé y que preparando muchas entrevistas he visto que cuando le hacen una entrevista a las personas dicen, ¡ay, qué bien que me presentes tú! Es que me da mucho coraje cuando la gente me pida que me presente. Entonces lo he visto en varios invitados. Digo, claro, es que tú vas a un sitio y la gente no te presenta. Tú dices, jolín, encima me tengo que presentar yo, pero presentar a una persona queda como muy raro porque es muy difícil que vosotros sepáis mi información académica, qué aporta al mundo. Lo que yo he estudiado o no he estudiado, ¿no? Es que Eli es licenciada en periodismo, máster es, ¿qué más da? Yo vengo, ¿qué te voy a contar? Entonces yo lo que hago es que la primera pregunta, no presentamos a los invitados, se presenta en la intro, se dice quién es la persona, ya, y vamos al grano.
y no hago una pregunta como ¿qué es para ti en el marketing digital? Hago una pregunta un poco más gancho. ¿Crees que en 2025 se reducirán al 50% los presupuestos de public de pago? No sé, algo que sea más, que te ayude a entrar en el tema que tú dices, ostras, aquí se viene fuerte, pero tampoco hago el momento. Tiene que ser un poco, al final, una entrevista como decía, como la técnica tobogán de Sugarman, ¿no? Que dice, cuando tú te subes ya, es como el hype, ¿no? Subes al tobogán y ya es como deslizarte tranquilamente por el contenido. Pero tienes que sembrar ahí. No solo es como, ¿qué te trae por aquí? Qué bueno, tal. Hay podcasts que son informales y tienen cabida. En el mío, como yo voy a dar contenido y me he dado cuenta que lo que más le ayuda a mis invitados no es vender sus libros, sino dar contenido, porque los invitados que más me han escrito diciendo, ¡buah, Eli, cuántas respuestas hemos recibido, nos está escribiendo muchísima gente, son la gente que más contenido ha dado y no ha intentado venderse. Entonces, plim, al contenido. Creo que estás dando aquí buenos truquitos para todos aquellos que tenemos un podcast. Creo que es importante y todos se siente muy coherente, ¿no? Si tú empiezas con una pregunta, como decías, ¿no? Tobogán, tensión de decir, no voy a entrar suave, voy a entrar como con algo que tenga un poquito de chicha. El que la persona esté en contexto ayuda mucho. Si tú llegas y de pronto le tiras una pregunta a bomba y es lo primero que recibe en su cara, igual la persona, vale, ¿por dónde voy? Sin embargo, si él se lo preparará o no, pero ha hecho un vistazo, mira, Sabe que la primera pregunta va a ser esa. empezamos por la pregunta de los presupuestos, tal. Bueno, pues tendré o no una imagen de lo que voy a decir, pero al menos no me coge por sorpresa. Y además, yo antes de empezar la entrevista siempre digo, no te voy a preguntar nada porque yo después te voy a presentar en la intro, ¿vale? Vamos con la primera pregunta porque a la gente le gusta así. Yo ya hago que la persona diga, vale, como tú quieras, Eli, sí, y ya tenía el cuestionario. Claro. Entonces... Preparas. Claro. A mí me da la sensación a veces que empezar con una pregunta tipo esta es como tener una primera cita, irte a una estrella Michelin donde solo van parejas casadas, ¿no? Y es como, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Que hemos entrado de golpe a cuchillo. Pero cuando vas al 3 estrellas Michelin, mínimo con esas personas has hablado algo, has conversado, pero incluso para ir a una taberna cualquiera, a un tabanco de Jerez. O sea, tú antes de ir con alguien a un restaurante, porque eso ya conlleva una intimidad, porque nos vamos a acercar, ¿no? El espacio de pegarnos va a estar cerca, en cualquier restaurante, tal. Ya ha habido una conversación previa. Entonces yo creo que es importante. Yo suelo mandar yo el cuestionario a los invitados y le mando un audio de voz, porque ya la persona es como, ya conozco a Eli, ya tengo el teléfono de Eli y he hablado con Eli. Vale, pues ya no es alguien que llega fríamente y se sienta delante. Ya hay una conversación, ya hay una conexión, ya está viendo mi tono, ya está viendo que hablo andaluz, que no voy a ponerme que soy como soy, que te voy a hacer alguna broma, te voy a poner algún emoji, porque forma parte de mi forma de hacer las cosas, mi naturalidad. Entonces la gente, yo creo que eso ayuda en plan de, bueno, Eli es buena gente, o sea, modo buena gente. Y es cierto que si tú no conoces a la persona y llegas directamente tal, tienes que avisarla. Oye, vamos a empezar por aquí. Y alguna vez me ha pasado, porque algún entrevistado viene corriendo, se va porque pilla de paso, pero yo aviso. Vamos por aquí, por esto. Yo soy muy sincera. De hecho, en el documento que decía que le mando a los invitados, cuento cómo trabajo la comunicación, qué materiales voy a sacar, por qué voy a ser amarillista un poquito, y soy muy sincera. Si tú no aceptas estas reglas del juego, lo entiendo, pero entonces no podemos sentarnos en la mesa. Justo, creo que es básico. Comunicación. Todo comunicación. Comunicación. ¿Qué has aprendido de los verticales? Es decir, creo que algo importante también dentro del universo del contenido largo, horizontal, parte de luego esto recogerlo de alguna forma, darle forma y que brille en vertical, en TikTok, Shorts, Reels. Cuéntanos un poquito, porque sé que también le metes caña por ahí. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué has aprendido? Solo sé que no sé nada, literalmente. ¿Funcionan? Funcionan muchísimo. ¿Para qué sirven? Todavía no lo sé, porque no he experimentado a nivel de negocio qué me va a dar eso y cómo lo voy a utilizar. Pero lo que sí sé, que la gente tiene el dedo muy rápido, pasa y que le gusta mucho la carnaza. O sea, tenemos nuestro vertical con más views, es ¿qué significa soñar con un ex? A volar. El segundo, el lenguaje de la seducción.
¿Qué he aprendido? Pues que las cosas más ligeras, las relaciones, el desamor, el amor, la seducción, esos temas nos están funcionando mejor en TikTok. Para mí Instagram es un poco, también gusta mucho la carnaza, pero hay personas que comunicativamente tienen un tono como más agresivo y más como, no por esto, muy también asertivo, muy contundente. Eso a la gente le canta. ¿Por qué? Porque es carne de cañón para poner un comentario negativo. Nosotros, para mí, el primero que yo dije, wow, ¿esto qué es? Una diseñadora, Joana Calderón, es mi diseñadora favorita, que había entrado a una tienda y le habían dicho, no hago ropa para gordas. Bueno, la que se lió. Ahí me di cuenta de lo que significan las redes sociales, el desahogo, la gente insultando, porque si la gente no ve el contenido, la gente ve 2 segundos. Entonces yo no puedo explicar mucho porque tenemos como 130.000 suscriptores en TikTok, pero no hemos hecho nada más que subir, sin sentido. Es decir, no hay ninguna estrategia. 130.000, ¿por qué? Porque se hacen virales. No sé para qué sirve eso. Cuando lo sepa, lo cuento, lo prometo, pero ahora mismo no lo sé para qué. Me gusta más Instagram, pero porque creo que yo me relaciono mejor. Yo no tenía instalado TikTok en mi teléfono, para que sepáis. Entonces, ¿qué sentido tiene no tener instalado? Yo pregunté a Javi, ¿pero aquí hay story como en Instagram? No tengo ni idea. Ahora me voy a ir un ratito, no a vivir, pero a pasar alguna temporada en Instagram. Entonces ahí podré entender mejor cómo, para entenderlo hay que vivir. Me hace falta vivir ahora. Creo que algo que sí que hay que decidir es esa línea, porque lo que está claro es que, como dices tú, ¿no? La carnaza es lo que se viraliza. Ahora bien, tú estás decidiendo subir carnaza. Entonces, creo que esa dicotomía del corto plazo y largo plazo es muy importante a nivel de marca, de líneas de comunicación. Nosotros también lo hemos experimentado. Tenemos reels y shorts y rollos con 10 millones de visitas, donde, para bien o para mal, lo que está haciendo es Internet está opinando acerca de una opinión que puede ser más o menos controvertida, pero desde luego no es la opinión de alguien aportando el valor absoluto. Yo me he dado cuenta que Instagram y TikTok te das cuenta que a la gente le importa la vida de los demás. Y eso lo que hace es como sesgo de confirmación de, claro, que la gente en este país ve los programas de la tarde de la tele tradicional donde se habla solo de la vida de los demás. A mí YouTube me ha enseñado que el ser humano le importa su vida. Porque si tú te estás viendo 2 horas de mi contenido, es porque tienes un compromiso contigo mismo. Y he dicho, oye, pues al final a la gente le gusta entretenerse en la vida de los demás, pero eso le gusta unos segundos, unos minutos. Si yo tengo que pasar tiempo consumiendo un contenido, lo hago para mí. Y yo creo que eso me he vuelto a reconciliar con la raza humana. Sí, en YouTube te reconcilias, en TikTok igual no. Pero luego también muchas veces no sabes lo que se va a viralizar porque se nos viraliza uno donde alguien muy bueno en nutrición te habla de los aceites vegetales y le cae un hate brutal. Y es como, ¿por qué? Bueno, yo creo que es terapéutico. Yo creo que el TikTok para mucha gente debe ser terapéutico. Sin duda. Decir, wow, qué a gusto me he quedado. La gente es como, tiene un mal día y no dice, voy a escribir unas líneas para ver y tal y aprender de qué me ha pasado. No hace journaling. La gente se va a redes sociales y descarga su ira, su enfado, su enojo, su frustración en las redes. Y le toca a la gente. Por eso decía, viralidad es igual a odio. Si estás preparado, busca la viralidad. Yo no sé si quiero tanta viralidad. Yo prefiero como el punto de equilibrio. Claro que quiero que mi contenido se vea, pero si realmente vas a hacer algo útil con ello. Para insultar a mi invitado, insultarme a mí, no, gracias. De hecho, nosotros borramos todo lo que considero que no aporta en la línea editorial. Si dejo una crítica a la persona, oye, me hubiese gustado más ver este enfoque, este tal cual, lo recojo y de hecho posiblemente busco un contenido así. Pero lo que no voy a permitir es que nadie venga a descargar su ira, su frustración o lo que quiera conmigo, con un invitado. Cuido mucho la energía también de mi contenido. En el vertical, ¿solo clipeas al invitado o también te clipeas a ti? Muy poco a mí, porque no lo estamos haciendo con ninguna estrategia. Yo no, algo que tengo muy claro es que no quiero que se me vea a mí. Yo hago contenido para los demás, entrego contenido, entonces yo he asumido un rol muy detrás de cámara. Es decir, no necesito, aunque estoy en la cámara, no necesito estar en la cámara, no necesito salir yo, porque no lo necesito de verdad, porque profesionalmente no siento que tenga que salir para que la gente me valore y me reconozca. Quien quiera, pues está bien. Yo ya, como digo, vengo en este mundo un poco ya de vuelta y es como,
quien quiera quedarse con mi nombre y con mi cara, se quedará, pero yo no lo necesito. Me encantan las marcas personales, pero con un desapego brutal. Es como... Y a nivel equipo, Eli, ahora mismo has hablado de las personas que te ayudan a nivel idea. Entendemos también que tendrás personas que te ayudan con la parte de realización e edición. Si te apetece compartir un poquito desde el punto de vista de equipo humano, incluso de equipo técnico, para gente que esté pensando montar un podcast o tenga un podcast, ¿cómo lo ves tú o cómo...? Nosotros, digamos, aquí estamos Javi y yo, que somos socios empresarialmente y pareja. Y es verdad que nosotros pues tenemos brainstorming 24/7, porque yo no paro, yo estoy obsesionada. O sea, tengo obsesión por hacer esto bien. No obsesión enfermiza, porque si no la gente, es que obsesionarte no es bueno. Depende para qué, ¿no? Es como, llamémosle obsesión o una intención muy intencionada en que esto salga bien. Entonces es verdad que al estar en casa tenemos mucha conversación y hay mucho trabajo, digamos, sin estar en una mesa sentado. Después tenemos un documentalista, tenemos una persona de edición que es freelance, que nos encantaría contratarlo, pero no se deja. Entonces siempre le estamos diciendo que tiene que entrar en el equipo, pero no va a entrar. Pero él es el que nos hace miniaturas, edita la intro, realiza el podcast. Y después tenemos un asistente que nos ayuda con otras cosas también de negocios y demás, que es el que se encarga de la parte, contacta con los invitados, es el que hace toda, él tiene la fecha que tenemos abierta de grabación, él tiene un protocolo de cuándo y cómo nos gustaría grabar, porque sí que hacemos 2 entrevistas en la misma mañana para optimizar los tiempos, y es el que coordina todos los viajes y se encarga de que la persona llegue cuando tiene que llegar y demás. Y ya, queremos duplicar episodios, pero creemos que con el equipo, cómo hemos optimizado los procesos, los sistemas y cómo estamos haciendo las cosas, no necesitamos más personas. Y ahora, después de lo que he vivido empresarialmente, así estoy muy a gusto. Porque lo que no quiero es que tener un equipo que necesite mucho de mí. O sea, quiero un equilibrio. Yo sé lo que tengo que hacer, cuál es mi papel en esto y cada uno tiene un papel. Yo no puedo editar. Podría, pero no. Entonces aquí cada uno tiene su rol, nadie se pisa, estamos muy cohesionados y muy alineados en la visión del podcast. Oye, Eli, para cerrar, no sé si te apetece hacer un ejercicio. Como experta en comunicación, puede ser interesante quizás el poder comentar algunos de los principales podcasts que hay ahora mismo en España, para que desde tu perspectiva nos puedas decir, oye, mira, pues me gusta mucho este enfoque, o fíjate cómo probablemente esto haya tenido éxito porque se han diferenciado del resto haciendo Y o Z. ¿Te parece? Venga. Venga, va. Vamos a empezar con, yo creo que el podcast de tertulia, de negocio, que más ruido está haciendo últimamente. Creo que les queda un camino muy bonito por recorrer. Además, buen amigo y buen profesional, Marc Urgell, está ahí dentro. Space y Fortuna han entrado fuerte. Obviamente hablamos de 4 titanes de la comunicación, incluso 3 personas que venían de amasar audiencias de alguna manera. Crear contenido, saben crear contenido y lo están haciendo muy bien creando contenido. Es uno de mis podcasts favoritos. Yo lo escucho mucho, Spice y Fortuna, todas las semanas. Miro que suben nuevos, los episodios que están haciendo ahora con empresas. Yo, como no he sido youtuber, no conocía ni a Álvaro ni conocía a Willy, no sabía quiénes eran. Mar tampoco, porque no, pero me encanta también. Sí que a Euge, porque del mundo de los negocios, son buenísimos creadores de contenido. Se divierten haciéndolo, pero también le veo mucha intención. Y como a mí el sector me gusta mucho, creo que van a seguir subiendo. O sea, yo recomiendo Spice y Fortuna. ¿Qué crees que es lo que están haciendo mejor? Pues es como el informativo que no encuentras en la televisión y de los intereses, porque hoy en día yo ya no quiero, yo sé que el mundo está mal, entro en una portada de un periódico y tardo 15 segundos en revisarla, pero me paso 1 hora, 1 hora y media escuchando Spice y Fortuna. ¿Por qué? Porque ellos sí me nutren de lo que yo necesito. ¿Y yo qué necesito? Negocio, ideas nuevas, risa. Incluso me escucho cuando hablan hasta algo de juego que no he jugado en mi vida, nada. Entonces, ellos saben crear contenido y se nota. Es dinámico, hay varios temas, el suficiente para entrar un poco y cubren una necesidad que no la encuentras fuera. Noticias de negocio. ¿Qué está pasando hoy en los negocios? Pues son el informativo que yo creo que mucho nos gusta escuchar. Se han convertido en un medio de comunicación. Es que yo creo que todos los que tenemos podcast, creo que es súper importante, tenemos que pensar que esto no es un sitio donde hablo con la gente. No, esto es un medio de comunicación. Y en el momento que tú cambias en tu mente y haces ese clic, cambia la forma en la que tratas el contenido, los patrocinadores, tienes un medio de comunicación. Los que tenemos un podcast tenemos la responsabilidad de tener un medio. Vamos a hablar ahora de los 2 jóvenes, los jóvenes
con más éxito dentro del mundo del podcast en los últimos tiempos, tengo un plan. 2 chavales, digo chavales porque creo que no tienen 30 años ni siquiera, es decir, gente que está explotando en plena juventud. ¿Qué crees que ha pasado para que esta gente en tan poco tiempo haya levantado un gran negocio, no me cabe duda, y fuente de inspiración seguro para mucha gente que ha tenido que conectar sí o sí con todo lo que hacen, ¿no? A mí me parece que tienen una madurez brutal, tanto Juan como Sergio. No solo por hacer lo que hacen, sino por sostener y que no se le vaya de las manos, porque obviamente es un caso de éxito brutal, lo hacen súper bien. Yo creo que ha sido la esperanza de los jóvenes. Estamos hablando de, ¡guau!, no hacen nada, ver que la gente se busca la vida. Yo, de hecho, veo que a la gente que le va bien en los negocios, y así voy también con José Elías, es gente que se ha buscado la vida, gente que ha empezado a trabajar muy pronto, gente que ha hecho de todo. Y yo me siento muy identificada, yo vengo de ahí. Y los que tenemos negocios que funcionan, hemos estado media vida buscándonos la vida de alguna manera, probando cosas, experimentando. Entonces, darle a la gente de que si te buscas la vida, puedes conseguir un proyecto como el de ellos o no como el de ellos, el que sea. A mí me encanta, porque si no, ¿qué queda en este país? Ay, mira, el gobierno ha publicado que va a lanzar nuevas plazas. ¡Qué guay! Toda la vida haciendo lo mismo. La sociedad actual no está preparada para hacer todos los días lo mismo. Necesitas cosas nuevas, necesitas nueva nutrición, necesitas alimentar no solo su mente y su bolsillo, sino también su alma. Entonces, hay un nuevo despertar. El despertar no es una cosa súper espiritual. El despertar es, ¿qué hago yo en este mundo? ¿Por qué he venido en este momento a este planeta? ¿Qué hay más allá? Es decir, hay muchas preguntas existenciales y eso lo vemos porque hay muchos podcasts, todo lo relacionado con la muerte, con la vida, con la existencialidad, funciona muy bien. Ese es el despertar. La gente se está haciendo preguntas porque ya come. Una vez que coma, ¿ahora qué más? Y yo creo que ellos sí están recogiendo esas inquietudes de yo quiero más en la vida, no quiero solo esto, la universidad. Están rompiendo con los estándares que los que una generación antes hemos pasado por todo, por la universidad, por los máster, por tal. Entonces creo que son como luz al final del túnel y ellos han sabido muy bien cómo expandir esa luz y lo están haciendo muy bien. Y yo creo que todavía ellos tienen mucho potencial, pero tienen que crecer en todos los sentidos. Pero Esto ya van crecidos, ¿eh? me parece increíble. En el buen sentido de la palabra, Sí, sí. crecido en el sentido que creo que tienen un crecimiento emocional, una madurez emocional muy bonita. Y una de las claves del éxito, solamente tengo un plan, es que se está viviendo ese proceso. Al final no deja de ser gente joven que está explorando el mundo, además de manera muy pública, y que la audiencia conecte con, ostras, gente joven petándolo, ¿no? O sea, como sintiéndose pleno porque están realizando, pero de pronto si ahora se sienten vacíos te lo explican, ¿no? Y creo que también está habiendo ahora un giro, ¿no? En cuanto se han pasado un año en la posición de estoy aprendiendo de la vida con grandes referentes, ¿ya me entiendes? Desde una posición muy humilde, y ahora están también en un momento en el que están empezando a dar mucho más su opinión, ¿no? Porque como decías tú, la madurez de 2 personas de 23, 24, no tengo ni idea de la que tienen, ¿eh? Me imagino que Sí, tendrán tienen 20 y poco, no sé por ahí, tampoco. ¿no? 24, 25, no sé. Es una locura, ¿sabes? Decir, ostras, esta gente, pues, ¿a dónde va a llegar, no? Yo creo que no son conscientes del impacto de verdad que están generando en esa etapa de la vida donde te estás preguntando qué hago con mi vida. Entonces creo que ellos fueron valientes, han emprendido, lo cuentan, se han equivocado, llevan mucho tiempo también creando contenido, conocen las reglas del juego y eso ayuda mucho, porque ya venían de vivir en YouTube, ellos saben y eso ayuda. Pero aparte es como, creo que, jolín, o sea, es para agradecer, le agradezco públicamente el inspirar tanto a las nuevas generaciones, porque yo como digo, yo ya he pasado esa etapa, pero yo tengo hijos. ¿Y yo qué quiero que mis hijos aprendan? Que pueden hacer lo que les dé la gana, siempre que sean felices, pero que lo hagan muy bien y piensen en grande. Y ellos están haciendo y están transmitiendo esos valores. Entonces, creo que esa energía era necesaria porque también, jolín, el planeta está muy apagado, ¿eh? Estamos todos muy cabreados, no hay trabajo, pagan mal. Ejemplo muy práctico, ¿no? De ahora es posible desde los 15, 16, 17 años estar haciendo lo que te emociona y lo que vibras, porque seguramente has tenido referentes en los que te has podido inspirar, ¿no? Que esta gente lleve desde bien jovencitos haciendo contenido en YouTube, como dices tú, claro, es que se plantan con 25, con 10 años de experiencia laboral y no en el campo, seguramente, trabajando de lo que no te gusta, ¿no? Porque, quiero decir, el trabajar desde los 14, de los 15 no es nuevo.
Seguramente nuestros padres y los padres de nuestros padres venían de esa etapa luego. Seguramente no estaban realizándose, sino que estaban ayudando a la familia, trayendo dinero. Entonces, es increíble, ¿no? El que ya estamos viendo como nuevas generaciones, desde la inspiración, pueden empezar a hacer cositas desde jóvenes y te plancas con 25, 26 años, con 10 años, ¿sabes? De carrera. Y que ellos lo están haciendo entregando a los demás. Porque ellos están pensando, esto es para mí, así gano yo. No, así ganamos todos. Y creo que esa fórmula de así ganamos todos lo necesitamos escuchar como sociedad. Justo. Creo que tanto Spacey como Tengo un Plan tienen características muy similares que vienen de marcas personales y de creadores de contenidos previamente. Y ahora pasamos a dos que son todo lo contrario, que son personas con negocios de éxito muy grandes a sus espaldas que deciden sacar un podcast que sería como mi favorito en este caso, que es Wallcast. ¿Cómo ves Wallcast? Me encanta, porque me entretengo mucho. O sea, cada uno me da una cosa. Y es verdad, yo, por ejemplo, me siento más cómoda haciendo contenido informativo, divulgativo. Pero yo me pongo Wallcast y es que yo por la noche me lo pongo, no me pongo Netflix. Han salido ya los datos que, o sea, en Estados Unidos, YouTube ya es la primera plataforma de consumo de la tele. Es decir, por encima de Netflix, 2 puntos. 10,8. 10,8, 10,4, 2 puntos menos tiene Netflix. La gente se sienta en la tele a ver YouTube. Y esto me hace mucho sentido porque mi hijo, de 7 años, nos cortaron por error internet en casa. Mamá, ¿y ahora qué hacemos? Digo, bueno, si quieres entretenerte, nos ponemos la tele. Pero mamá, ¿esto cómo puedo elegir? No eliges. Ve, solo puedes ver lo que hay. Y me miraba. La tele, o sea, si tú solo ese experimento particular que vivimos mucho, o la tele cambia, tradicional, o los medios cambian, o la generación ya de mi hijo no va a poner nunca televisión española. Aunque esté de ahí Broncano. Aunque esté Broncano. La dictadura del monocanal, ¿eh? Versus Porque, claro, el mundo de o sea, mi de la hijo está decisión. acostumbrado a elegir. A elegir. Entonces, él no entendía por qué no podía elegir en la tele. Estaba como... Y eso pasó hace 2 meses. Entonces, ya la gente va a ver YouTube en la tele. Entonces, si la gente prefiere pasar 2 horas viendo un contenido, ya sea informativo o sea divulgativo, a lo mejor ya no quiere tanta serie. Y es mucho más barato. Yo le decía a Javi, a lo mejor Netflix tiene que crear una división de video podcasts. Tú quieres gente en tu audiencia y la gente está viendo podcast porque el consumo del podcast se está disparando. En España, en Estados Unidos, todos los datos, los estudios están ahí. A lo mejor tienen que empezar todo el mundo a cambiar la forma de construir contenido. Y yo creo que pues como workout, yo me lo pongo para entretenerme. En vez de ponerme una serie en Netflix, yo ahora me pongo a Pedro. Y me río un montón. Pero no solo eso, si va Feijóo, también me lo veo. Es que yo soy política. Si fuese política, yo no voy a la tele tradicional. Y soy periodista, ¿eh? Yo viendo las oportunidades que tiene sentarse un espacio aquí y decir lo que me dé la gana, sin tener que estar así como... Es mucho mejor, pero ¿cuál es el problema? Que claro, tú vas a la tele, tienes cortes totales de 15 segundos, 20, medio minuto, cambio. Lo controlas. Solo tengo que hablar 30 segundos. Cuando te dan voz micro para hablar 1 hora y media, cuidado, ahí sí que te tienes que preparar y ver qué vas a decir. Pero también entra un poco más el espacio de la naturalidad. Por eso los políticos están buscando, a ver en las próximas elecciones, a cuántos nos llaman a nuestra puerta. Yo creo que en el mío no caben, ¿eh? No me importaría ser un especial, mira, pero no caben en línea editorial. Pero van a llamar a la puerta de los podcasts. Y los periodistas tradicionales se van a enfadar, como están pasando con Pedro. ¿Y sois tonto? O sea, te estás enfadando con algo que no vas a poder cambiar. ¿Por qué? Porque aquí se puede hablar, aquí puede haber conversación. ¿Y sabes lo que le gusta a la gente? Entrar en la mesa. Ser el cuarto. Ser el cuarto. Entonces la gente va a preferir ver esto porque tiene espacio. Y la gente comenta en YouTube lo que está pensando en ese momento, porque se siente invitado. Ah, no, pues a mí me pasó no sé qué, y va y lo cuenta. Tiene voz. En el medio tradicional nadie tiene voz, la voz es muy controlada. Entonces el hecho de poder tener líneas editoriales tan amables como la nuestra, tan de verdad, tan naturales, va a romper todo. Y yo creo que eso pues a mí me gusta también porque me veo los capítulos de terraplanismo y de todo y me divierte mucho. Pero yo no sé hacer ese humor, entonces me quedo en mi registro. Justo. Yo creo que hablando de partidos políticos y personajes públicos en la política, los nuevos partidos
han estado y han entendido el código. Un Podemos hace, pues Sí, yo claro, imagino que con ya 10 Facebook. años, cuando empezó a jugar en la tertulia, que en ese momento la tertulia era la sexta, pero bueno, se empiezan a crear espacios de conversación, de debate, ¿no? Yo creo que obviamente Podemos cambiar el juego a nivel de comunicación política, pero luego lo vemos, ¿no? Como un Vox desde el día uno entiende dónde tiene que estar para llegar a las masas y a las audiencias, o seguramente un Alvise que está ahora capado, ¿no? Y bloqueado, aparentemente por lo que dice, en los medios tradicionales, pero va a estar en Pero va a WordCast. todos los sitios, ¿no? Yo Va a creo ser muy divertido ver las próximas elecciones porque creo que entramos en el juego, ¿eh? que cuando se empiecen a hacer los debates de verdad ya en online, en los medios de comunicación nuevos, ya está, porque eso sí que puede ser la fiesta Es que la de gente verdad. no se cree lo que ve en la tele. No se lo cree. ¿Y qué pasa en los podcasts? Que hay naturalidad. La gente se lo cree. Porque ve que hay espacio para hablar, para que te escuchen. Y tú te puedes sentar en la mesa. Puedes estar de acuerdo o no. Y el que no está de acuerdo, bueno, no me quiero imaginar el chat y los insultos y lo que pasará ahí. Habrá que poner filtro para que las cosas no lleguen. Pero empieza una nueva era de la comunicación y creo que somos agentes del juego y agentes del cambio. Terminando con Wallcast, creo que algo que ha hecho muy bien este señor es que no solamente entretiene y el invitado es básico dentro de toda su narrativa, pero él tiene un carácter muy construido y creo que conecta también con mucha gente. O sea, creo que ha construido o simplemente ha sido como es, ¿no? Yo creo que él Sin es así, no lo filtros. conozco, ¿eh? No conozco. Pero me refiero, ha construido porque antes no existía, ¿no? Como ha creado, ¿no? Una imagen que seguramente sea muy a su semejanza de alguien que también es muy atractivo para el público, ¿no? Porque también él deja muy claro cuáles son sus ideas, él deja muy claro qué opina de la vida y creo que ha encontrado un muy buen equilibrio Y entre... respeta mucho a los invitados, pese a que estén diciendo la mayor locura. Y Exactamente. lo hace muy bien. Lo Y hace hay muy ese bien. punto de, no es una tertulia, porque realmente es una entrevista, pero él forma parte del juego. Y ese equilibrio no es fácil tampoco. No, no es fácil y como digo, tienes que tener esa personalidad, tienes que entender ese juego, pero al final seguramente Pedro ha probado un montón de cosas, le han llevado un montón de invitados y él se queda y está encontrando el estilo, pero lo hace caminando, no es esperando a tener el plan perfecto. O sea, el plan se consigue, como decía Steve Jobs, ¿no? En el discurso en Stanford en 2005, cuando miras hacia atrás es cuando puedes conectar los puntos. Pues yo creo que la comunicación va sobre eso. Tú caminas pensando que vas hacia un sitio, pero tienes que dar espacio en el que en ese recorrido de manera natural nazcan los mensajes. Total, a mí yo estoy enamorado de Wallcast. Y por último nos quedan 10 minutos de podcast, que lo sepamos, ¿no? ¿Es eso lo que sabemos? Tenemos a José Elías, que también creo que es a mí me ha roto un poco los esquemas como una persona que ya lo tenía todo a nivel económico, empresa, se pone a disposición de ponerse en el punto de mira, que al final tener una marca personal, un podcast es esto. ¿Cómo percibes la marca o la comunicación de José Elías en su podcast? Primero, una persona que sabe hacer dinero y que ya tiene dinero, pero si se ha abierto este juego es porque dentro de él hay otras inquietudes. Y al final esto va mucho con lo que se habla de los negocios, con el propósito. Y el propósito no se tiene el día uno. Y tú dices, ¿para qué hago lo que hago si yo lo que quiero es comer? El propósito de tu negocio el día uno es comer. A medida que avanza, empieza a decir, ¿y si esto ayuda? ¿Y si hago? Porque tú dices, ¿qué necesidad tiene este hombre de meterse en este circo? Porque hay algo dentro de él que seguro forma parte de un propósito, de algo mayor. Todo es parte de un plan mayor. Entonces, y yo creo firmemente que todo es parte de un plan mayor. Entonces él está siguiendo un poco, divirtiéndose, pero siendo muy listo en su juego. Porque él sabe, yo creo que él sabe hasta dónde quiere llegar y cómo quiere llegar. Y tiene proyectos porque tiene recursos que va a hacer y va a ayudar a mucha gente. Entonces, el dinero está bien porque te permite vivir un estilo de vida que tú tienes que diseñar. Pero él creo que había ahí un vacío que ha llenado pues, con este juego. Él, que es lo que para mí, y forma parte de su marca personal, el no dejar hablar a los invitados y muchas veces como trae gente súper interesante, pero él habla y se repite. Creo que para mí es como, déjame un poco más de espacio, ¿no? Con el invitado porque es muy interesante también y porque al final a José lo hemos escuchado muchas veces. O sea, no necesito más de José, necesito que José sepa sacar lo mejor de la persona que tiene delante, para mi gusto. Entonces, como marca personal se lo está pasando pipa. A mí me encanta que diga que haciendo un vídeo de salmones vende más que cuando hacía publicidad en la tele tradicional, porque un poco avala o valida el pensamiento desde donde nos movemos los nuevos comunicadores, porque creo que la audiencia ya está en otro sitio, lo que pasa es que no se han enterado del todo todavía.
Y me encanta porque es como, jolín, se están rompiendo las estructuras y faltaba comunicativamente romper como los grupos editoriales, ese peso pesado donde el poder político, económico y de comunicación estaba demasiado todo ligado. Yo creo que esto es mucho más libre, hacemos lo que nos da la gana, obviamente siempre desde un respeto y desde una línea editorial en términos de moralidad básico, pero a partir de aquí no hay nada, podemos hacer lo que nos dé la gana y es muy divertido. Y yo creo que él ha encontrado, pues ya hacer dinero sé, y ahora qué más hago en la vida. Pues qué bonito que haya encontrado aquí su sitio. Hay algo de que, si por ejemplo vemos un MrBeast, ¿no? Como que ahora está en el punto en el que se puede gastar 200.000 pavos en un vídeo y reventarlo. No sé en qué punto está José Elías, pero si quisiera, probablemente... O sea, yo creo que ahora está en un punto dulce, ¿no? Decir, hey, he llegado aquí, ¿no? Y rápido me he posicionado como alguien, como un personaje influyente. Luego, cuidado, porque este señor quizás tiene los medios para no solamente posicionarse como un señor influyente en el mercado, sino para decir, la barrera de entrada que puede marcar José Elías versus el resto de contenidos digitales que se producen en España, quizás no lo va a hacer. Son muy altas. ¿Tú crees que no va a entrar al juego de, ok, puedo hacer lo que nadie puede hacer? Es decir, no todo el mundo puede coger helicópteros cada día, su helicóptero es suyo, pero más allá de coger un helicóptero, ¿no crees que igual puede dar un golpe encima de la mesa y construir un formato que nadie se puede permitir hoy en día? Puede hacerlo y lo veo más pues, como lo que quiere hacer ya de los pulsadores, con los sillones, escuchar a alguien con un discurso que tiene un negocio que necesita financiación, como se llama Dragons en la BBC. Sí, tipo un tú sí que vales. Pero de negocio, y existe, ¿no? Existen este tipo de formatos fuera y eso lo puedes replicar. Más allá de eso, convertirte en un MrBeast, por decirlo de alguna manera. No me refiero al formato, ¿eh? No por el formato, sino cuánto trabajo hay detrás de un buen contenido. Justo. Cuánto equipo detrás hay de un buen contenido. Cuánto tiempo tarda en rentabilizar eso. ¿Él lo necesita? ¿Cuánto te gusta esto? ¿Y lo necesita? Yo creo que sí, lo necesita vitalmente. Es importante para él. Es su medio, no su medio de vida, es su estilo de vida, que es diferente. Que no se va a liar tanto, quieres decir. Es que es una liada muy gorda. Sí, no cabe duda, pero pensaba, hostia, mientras hablamos, digo, este tío. Nosotros sabemos, si quiere lo podría hacer, pero yo creo. Y tiene tiempo para hacerlo, esa es la cosa. Efectivamente. Pero hay que dedicarle. A eso me refiero. El full time, ¿no? Digo, si tiene el tiempo para decir, MrBeast, imagino que vive por y para. Sí, él lo dice. Claro, él se sienta ahí, José Elías. Y lo tiene todo sistematizado, ya le traen las miniaturas montadas con doble. ¿Para qué? Para ir, nivel de excelencia a la máxima velocidad. Entonces, eso quiere un nivel de sacrificio literal que yo veo a José Elías viviendo la vida muy bien. Se ve contento. Y yo creo que meterse en esa liada es muy gorda. Y yo creo que nosotros que estamos haciendo podcast sabemos lo que hay detrás y que a lo mejor no sabe la gente todo el trabajo que tiene solo un formato como este, que parece, se sientan y hablan. No. Pues oye, hablando de hablar, vamos a cerrar por rimar, ¿no? Lo tenemos. Creo que es importante que si alguien ha llegado hasta aquí y quiere saber más de esta crack en la comunicación y sobre todo recomiendo mucho su podcast, esta es tu cámara, es tu momento, si te apetece compartir un poquito cómo pueden encontrarte, qué pueden hacer para seguirte. Yo no quería vender mi libro, pero si han llegado hasta aquí, para mí creo que la mejor forma también de empezar a entrenarte en comunicación es viendo contenido. O sea, yo creo que los tres seremos grandes consumidores de contenido, por lo tanto, simplemente solo pido que consumas contenido, sea el mío o no, si es el mío mejor, pero si tiene sentido para ti mejorar en comunicación, aprender de los demás, aprender de la escucha, aprender de los silencios, de las pausas, del ritmo, que miren cómo lo hacemos en Tiene Sentido, porque creo que solo mirando eso ya hay mucho que aprender. Tiene mucho sentido. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8, ¿no? Hasta mañana. Terminamos así como un poco fácil, ¿no? No sabemos terminar nosotros. ¿Tú cómo? No, es como. Yo siempre doy las gracias. Ya hay un punto de gratitud, ¿no? Hay un punto de gratitud, ¿no? Y yo voy a vender gratitud. Entonces, si hay algo que yo hago siempre, es que no doy puntadas sin hilo. Entonces, todo lo que hago, incluso también mi intención de pregunta a entrevistado, si yo tengo algo fuera que quiero vender, voy a vender sin vender. Porque yo vendo mi libro sin haber publicado un libro. Entonces, yo trato siempre de reforzar el tema de la gratitud, porque por otro lado, se verá pronto, hay gratitud que vender. Entonces, creo que los que nos dedicamos a los negocios hay que hilar fino.
Pues Así muchas que gracias a Muchas vosotros gracias, Eli. por traerme hasta aquí, por dejarme un micro, un espacio para hablar, porque hablo mucho, me enrollo, me encanta hablar y contar. Así que Ha sido un gustazo. 3,3 segundos, 3,3 segundos, gracias. Chao, 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 chao.